Entonces solo se vino un poco allá a tener un poco de discusión cuando hablé con Mauricio Pérez, y aquí pudimos darle algo de debate, y en eso desde ese tiempo me he vuelto cada vez más convencido que el ejercicio, digamos, el ejercicio de teorizar debe ser muchísimo más inductivo que deductivo, digamos, y que debe basarse en el trabajo empírico, porque normalmente digamos, hay ciertas cosas que la reflexión deductiva nunca permite ver. Complementar una cosa de lo que dice Alejandro, con la que estoy completamente de acuerdo, que las universidades están cada vez más como compartimentadas, en gran parte es porque no han bajado a la calle, es decir, porque por definición, y aquí voy a farolear gracias a Eduardo, en que no es multidisciplinaridad, sino transdisciplinaridad. Es decir, multidisciplinaridad si lo hubiéramos escrito entre varios, un sociólogo, y transdisciplinaridad es cuando uno se atreve a meterse en otras disciplinas, digamos. Entonces, eso, y tenemos ya un grupito. Sí, ya tenemos un grupito transdisciplinario donde somos insolentes y nos metemos en campos. Entonces, algo que yo creo que, digamos, está en mora de hacer, sobre todo la Universidad Colombiana, precisamente hace 10 minutos estábamos discutiendo eso, porque es que la universidad está totalmente desligada de la calle, y seguimos, todavía lo que se valora es, digamos, una tesis, y lo pusimos en ejemplo hace poquito, es, no sé, el miedo y Kant, ¿no? O cosas así, y los paras, ¿quién se encarga de los paras? ¿Quién se encarga de los narcos? ¿Quién se encarga de eso? Los periodistas. Entonces de ahí lo que está saliendo, estamos pagando los costos, es decir, es muy débil, es muy ideologizado, en fin. Entonces eso, y además, por el otro lado, hay una calle y un mundo y unas instituciones que piden a gritos mayor soporte en análisis de información que tienen y de experiencia. Con ese solo ejercicio, que sería reunir estudiantes de varias disciplinas, con un poco de gente que realmente esté en la pomada, es decir, un poco de personas que trabajen en las comisarías de familia, con gente de la Dijín, con lo que sea, ahí inmediatamente se impone la transdisciplinaridad, es decir, porque para hacer un buen trabajo sobre robo de carros, toca hacer lo que hacen los economistas, que es, ¿qué datos hay? No hay, bueno, entonces no se puede hacer nada. Bueno, digamos, toca coger los datos, pero también toca entrevistar a los que se roban los carros, entrevistar a los que le roban el carro, mirar la legislación sobre carros, mirar los expedientes de los... Es decir, ahí hay un trabajo que no se puede hacer de manera, digamos, una sola disciplina no lo puede hacer. El problema básico de análisis económico del derecho es por qué el incumplimiento. Sí, porque hay gente que incumple las normas y otras no. Ese problema, solito ese problema, no se puede resolver desde una sola disciplina. Ahí hay elementos de elección nacional, de elección racional, de internalización de normas, de educación, de familia, de presión de grupo, de género, de entorno, de historia, es decir, ahí hay de todo. Me metí un poquito más en algo que no había hecho, que era como la historia de la criminología, y creo que es muy ilustrativa de este enfoque, es decir, la criminología empírica, que es un poco la que más desarrollo ha tenido, que es anglosajona, digamos, surgió, uno lo puede decir fácilmente, de operadores de la justicia que eran suficientemente consagrados para escribir sus cosas, y sobre todo, ese es, digamos, lo que más me ha gustado, no surgió para mejorar la sociedad, sino surgió gente enfrentada a problemas concretos de su trabajo en el día de hoy. Es decir, hay unos relatos maravillosos de cómo la criminología en Inglaterra se desarrolló cuando pusieron a unos médicos en las cárceles. Había, no me acuerdo del detalle de la legislación, pero se aprobó cierta legislación que si el individuo tenía ciertas características
se les daba cierto tratamiento que era más favorable que otro. Entonces estos médicos se enfrentaban con el problema concreto de este individuo, lo mandamos para allá o lo mandamos para allá. Digamos, de ahí sí sale digamos, un conocimiento que es muy sólido y por definición va a tener que tener en cuenta muchísimas aristas. Aquí me voy a arriesgar a hacer una comparación y creo que en lo que estoy en más desacuerdo con Alejandro es en la idea que de las simplificaciones pueden salir buenas políticas públicas. Creo que la economía debería aprender mucho de la arquitectura, que es una de mis aficiones, y sobre todo de la remodelación. Y voy a dar los argumentos. Alguna vez, de esas otras cosas que me hizo clic, mi hermana es arquitecta, y estábamos hablando de un proyecto, vamos a hacer tal cosa, y entonces la primera charla es muy a lo economista, que es, no, debe entrar el sol, y que entre por la mañana en el baño y en la cocina, un montón de cosas, digamos, y entonces de ahí sale un monito, ¿sí? Y entonces ya, sí, de acuerdo, y entonces ya acabamos esto, y mi hermana me dice, bueno, cambiemos de escala. Y yo dije, eso es decir, los economistas nos quedamos en el mamarracho que tiene las ideas básicas, y después lo vi muy claro al visitar el Guggenheim en Bilbao, donde había unos dibujitos así, que eran las primeras cosas que hacía el arquitecto, y después el mapa eléctrico tenía el tamaño de esa pared. Entonces los economistas, simplificando, más o menos, estoy caricaturizando y exagerando, ¿no? Pero más o menos el economista lo que hace es el primer, y esto se lo da al electricista. Entonces dice, mire, este es el Guggenheim, haga esto. Entonces el economista, la gran tara que tiene es que trabaja en escala 1 a 500. Es decir, en la estratosfera, dice, no, los incentivos, y esto es así, hágase. Y uno dice, bueno, que era mi angustia con lo de minimizar el costo social del delito. Yo le decía, discutiendo con este gurú, yo le decía, bueno, pero yo llego a una fiscalía en Bogotá y le digo, una reunión de fiscales, y les digo, maestricos, nuestro objetivo es minimizar el costo social del delito. ¿Eso qué implica tiene? Los tipos salen a bajar cualquier, ese culpable, digamos, ahí estoy minimizando el costo, es decir, entonces los arquitectos ya así, el proyecto sea construir Las Vegas, que es en un desierto, y empezar de cero, pero cuando uno trabaja con cuestiones de instituciones y legal, no es diseñar de cero, es hacer remodelación, porque siempre existe algo antes, ¿sí? Entonces el economista nunca se parte de la nada, ¿no? Entonces hay restricciones locales y hay ciertas cosas que es esta cosa, remodéleme esto. Entonces más o menos el economista lo que dice es, supongamos que nada existe y construyamos aquí lo que hemos construido en todas las otras ciudades de Colombia, de ahí que sale. Y en la remodelación, para volver a lo de transdisciplinaridad, es que muchas veces los problemas que tenemos que manejar casi nunca son unos proyectos gigantescos que pueden ser multidisciplinarios, donde llamamos al eléctrico. Cuando uno hace remodelación, y lo digo por experiencia propia, uno debe saber un poquito de todo. Un poquito plomero, un poquito albañil, un poquito carpintero, un poquito eléctrico, porque no, sencillamente, pues uno dice, bueno, voy a tumbar ese muro y tengo que cambiar esa toma. Pero en algún momento de pronto aparece una cosa que dice, y esta vaina así, llamemos el eléctrico. Entonces, esa cuestión es lo que creo que está muy mal desarrollado en los economistas, que es contar con lo que hay y no pensar que no existe y que vamos a hacer borrón y cuenta nueva, y digamos, es fundamental cuando uno se mete vamos a proponer una reforma para la fiscalía. Entonces se empieza diciendo, supongamos que no hay fiscalía, ¿sí? Y entonces la diseñamos desde cero, y lo que sale de ahí es una cosa terrible, porque tenemos un pocotón de fiscales, unos son corruptos, otros son no sé qué, entonces